Listo, profe. Vamos a dar inicio a la clase. Bueno, espero que les deseo una excelente clase el día de hoy, que la disfruten, que la aprovechen. Y bueno, ya luego de la intervención del profe vuelvo a aclarar cualquier duda administrativa. Recuerden, con el docente solo la parte académica. Entonces ya luego de la intervención vuelvo a ingresar y les aclaro cualquier duda que aún tengan. Feliz clase. Listo, Edgar, muchas gracias por tu intervención. Para todos y para todas, muy buenas noches. Para mí es un placer volver a estar aquí con ustedes. Quisiera que me confirmaran si el audio se escucha correctamente y si es así, le damos rienda suelta a la clase de hoy. Listo, muchas gracias. Entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Voy a compartirles las diapositivas. Listo. El día viernes veíamos la historia internacional de la normalización, la historia de la Organización Internacional de Normalización, la famosa ISO, y sus principales hitos en la historia de la Organización Internacional de Normalización o de Estandarización. Hacemos un breve recuento, pues veíamos todo el tema de desde dónde empezó, como les decía, a mí me gusta enfocarlo con base a lo que más marcó y en temas administrativos o organizacionales. Y posterior a ello, pues vimos los hitos que se marcaron en la historia, desde donde se comenzó o desde donde se empezó su fundación, desde donde o cómo se construyó la primera norma ISO, los comités técnicos, la 9001, la 14001, la 22000 y obviamente pues la primera publicación de la 9001 enfocada en los riesgos. Vimos el video organizacional donde ampliábamos el concepto de la historia, donde estuvimos viendo desde dónde se forjó estas normas ISO, o por qué se concibieron en su momento con unas necesidades apremiantes en estrategias militares, y así se fueron construyendo algunas organizaciones a los que derivó estas normas internacionales de estandarización, y a su vez pues ya como las organizaciones la implementaban como tal. Y ahora, como les mostraba en la tabla de contenido inicialmente, pues vamos a hablar ya de los enfoques que se vienen estructurando hace muchos años de unas culturas como las japonesas, que tienen muy buenas prácticas en sus gestiones, y que adicionalmente a promulgarlos o a establecerlos dentro de su cultura eh, propia como seres humanos, también la enfocaron en las organizaciones, y hoy hay casos de éxito como Toyota, Suzuki, entre otras. Entonces, pues vamos a hablar de los tres términos que nos traen a colación estas buenas prácticas o estos enfoques estructurales y organizacionales que trajeron desde eh, eh, su cultura tradicional al enfoque organizacional. Y estamos hablando del Keishin, Kaikaku y Kakushin. Esos términos no sé si los han oído nombrar en algún momento, no sé si han interactuado con un Kaizen, no sé si han interactuado con un Kaikaku, con un Kakushin. Creo que el más conocido y el más frecuente en los sentidos o en las exposiciones de mejora continua, pues es el Kaizen. De los demás creo que son términos muy nuevos en la metodología o en las prácticas de estas gestiones, pero pues los tres traen varios enfoques, de los cuales pues vamos a traerlos a colación el día de hoy. El Kaizen, el Kaikaku y el Kakushin, que son las lenguas evolucionan como reflejo de las actividades y la cultura del lugar. Como les decía, esto viene enfocado de la cultura oriental. Las palabras en japonés, kai, que se puede traducir como un cambio, y shen, que se interpreta como una mejora, con la finalidad de describir como detalle aquello que tiene un valor característico, aunque quizás en otras culturas aquellos aspectos no precisan una mayor diferenciación. Aquí quiero hacer un paréntesis o un alto en el camino de la explicación o de la lectura, es que todos los términos traen un cambio, una modificación. Todo enfoque trae una modificación, pero cada enfoque a los que estamos trayendo a colación trae una diferenciación, porque cada uno encamina
su corriente, su metodología en algo puntual o característico de cada enfoque. Por lo que veíamos ahorita en la explicación de cómo se determinó cada término, es la conjugación de un término, de una palabra japonesa que tiene un significado y o sea, la conexión o la articulación de esta palabra, Kaizen, por ejemplo, pues cambio para mejor. Cuando hablamos de cambio para mejor, estamos hablando de una transformación global dentro de la organización. Cuando se aplica un Kaizen es porque la organización requiere una reestructuración general. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque muchos de estos Kaizen o de los Kaizen que se han implementado son con base en una estructuración identificada dentro de una organización. La gran mayoría de la aplicación de los Kaizen la entienden cuando es algo global y pues así se concibió en su primer momento, pero los Kaizen se pueden producir dentro, y ya en la evolución del término, dentro de toda la estructura organizacional o también puntualmente en identificaciones individuales de la organización. ¿A qué me refiero yo? Cuando hablamos de un Kaizen es un cambio radical, pero también es un cambio puntual dentro de una organización, ¿vale? Entonces, para que lo tengan claro, cuando hablamos de Kaizen, muchas de las entidades, cuando hay alguna identificación que tiene alguna evolución o algún cambio que se requiere para poder establecer algunos caracteres o algunas mejoras dentro de los procesos, pues traen a colación estos conceptos porque estos conceptos generan unas metodologías ya aplicadas y replicables dentro de cualquier organización. Entonces, pues los invito a que investiguen un poco más sobre estos términos, pero vamos a darle un esboce muy general para que los tengan completamente claros. Entonces, continuamos en nuestra lectura. Este es el caso de la mejora de los procesos. Ya lo estamos enfocando dentro de la mejora continua. Podemos encontrar diferentes palabras en japonés que se utilizan para describir los diferentes tipos de mejora de una forma muy precisa. En función de la problemática a tratar, se precisa de una actividad determinada de mejora. Como les decía anteriormente, dependiendo de la necesidad que requieran dentro de la organización, pues se aplican estos conceptos. Como les decía yo, el Kaizen en su primera eh, interpretación dentro de las organizaciones se pensaba como una revolución o como un cambio a mejor puntualmente o globalmente. Cuando apareció el término Kaikaku, desprendió o se desprendió del término Kaizen porque el Kaizen empezó a sectorizarse dentro de las organizaciones. Cuando me refiero a sectorizarse es que el Kaizen se aplica para mejorar rendimientos puntuales dentro de las organizaciones. Cuando identifican que la organización no ha tenido un mejoramiento continuo, no ha tenido una evolución dentro de la organización, su sistema de gestión no ha tenido un grado de madurez el adecuado o en vez de tener rendimientos incrementales ha tenido incrementos desfavorables o no asociados a los estimados, pues se piensa en generar un kaikaku. Un kaikaku ya habla de los términos de la palabra kai y kaku, son cambio y revolución. Lo que requiere ya la entidad es un cambio o una revolución general y global frente a esta identificación encontrado dentro de la organización. Y un kakushin, que también se desprende de estos dos términos, es cuando alguna modificación se quiere hacer dentro de la organización, pero no encuentran ninguna alternativa organizacional dentro de la misma. ¿A qué me refiero yo? Cuando viene ejecutándose dentro de la organización una aplicatividad de los sistemas integrados de gestión y que siguen generando rendimientos desfavorables o no viene presentando lo esperado, pues y han implementado herramientas metodológicas, prácticas organizacionales que no han hecho la diferencia que ellos esperaban, buscan dentro del el ámbito organizacional o dentro del espectro de la organización qué herramientas tecnológicas pueden incluir dentro de la organización para mejorar rendimientos, para mejorar procesos. Y creo yo que ya después de este preámbulo frente a estos tres enfoques,
Pues yo creo que ya los que han trabajado, los que han tenido contacto entre organizaciones con mejoramiento continuo, han tenido alguna incidencia con estas prácticas, pero puede ser que también hayan o lo hayan ejecutado, pero no hayan conocido el concepto al que yo me refiero hoy. ¿Por qué nosotros traemos a colación o por qué traigo yo a colación estos términos? Porque estos términos lo que les fundamenta es la metodología que trae cada enfoque de los que traemos a colación. Es importante que todo cambio o todo evolución o mejoramiento dentro de la organización esté sustentado por una metodología o un enfoque. Y cuando ustedes estén en un proceso de certificación dentro de alguna organización, esto les va a llevar a poder dar certeza de la aplicatividad de la gestión que se haya hecho dentro de la organización. Cuando ustedes hacen unos cambios, cuando ustedes hacen unas revoluciones porque el sistema no tiene la complejidad o no ha abarcado toda la necesidad de la organización, pues ustedes lo que hacen es traer a colación esta terminología y obviamente traer todas las metodologías que están basadas en estos enfoques que sirven para aplicarlas dentro de la mejora continua. Entonces, es importante encontrar la diferencia entre los mismos. Les repito así rápidamente, general, lo que hablábamos anteriormente. Un Kaizen es un cambio para mejor que puede ser a nivel general o ya ahora pues se aplica muchísimo más este enfoque y toda la metodología que está basada en esta terminología a generar cambios puntuales dentro de las organizaciones. Requieren un enfoque mucho más preciso y mucho más veraz dentro de los líderes o grupos de trabajo de las organizaciones para identificar esas desviaciones y al identificar estas desviaciones, pues lo que hacen es que aplicar un Kaizen. Posterior a ello, cuando las cientificaciones son mucho más robustas, son mucho más generales e encuentran que la necesidad es apremiante de hacer una revolución, como lo llama el Kaikaku, un cambio revolucionario, y revolucionario me refiero a un cambio general, estratégico general, eh, pues lo que aplican es esta terminología que es un Kaikaku. Y posterior a ello, como les decía, si con todas las herramientas organizacionales, generando los cambios, haciendo todas las estructuras y ven que no hay un progreso como tal dentro de la organización, pues los líderes organizacionales o los encargados de generar estas recomendaciones, pues pueden derivarse o verificar o analizar herramientas tecnológicas que puedan aportar valor dentro de las organizaciones y que generen nuevas evoluciones o nuevo cambio de evolución, perdón, y eso se llama un enfoque de Kakushin. Ya más adelante vamos a ver qué pueden ser o qué ejemplos pueden tomar para poder interpretar estos enfoques a los que yo traigo a colación. Entonces, ¿qué es un Kaizen? Para los que saben mandarín, también se los colocamos ahí en ese dialecto para que también lo entiendan de esa manera. Entonces, ¿qué es un Kaizen? Se trata de una mejora basada en pequeños avances incrementales y acumulativos sobre los procesos, productos y servicios mayormente ligeros o asequibles que impulsan la mirada crítica y constructiva de quien trabaja y experimenta para alcanzar la calidad total. Como les decía yo en mi intervención inicial, al crearse este enfoque, inicialmente era el único término que se manejaba, empezó a derivarse en toda la organización. El enfoque o la metodología del Kaizen da para generar pequeños avances o empezar a establecer determinaciones de desviaciones identificadas para poder hacer cambios en procesos, productos y o servicios que tengamos dentro de nuestra organización. Entonces, es mucho más práctico este enfoque o esta metodología aplicarla en pequeñas identificaciones o en precisarlo dentro de algunas objetividades encontradas dentro de la organización para poder acceder a verificar el rendimiento que se le puede aplicar con esta metodología. Eh, Esto nos impulsa o nos motiva o nos muestra miradas críticas donde podemos construir mediciones mucho más asertivas y que nos derivan de resultados mucho más objetivos
dentro de la verificación que podamos hacer con esta metodología. Entonces, ¿qué ejemplos dentro de las organizaciones podemos encontrar cuando aplican un Kaizen? Y estoy seguro que muchas de las personas que hoy nos acompañan han hecho estas actualizaciones, pero desconocían el término que traemos a colación. Entonces, por ejemplo, un despliegue de políticas cuando encuentran que los lineamientos que tienen dentro de las organizaciones no derivan de lo que se está ejecutando o no dan cumplimiento a lo que se está accionando dentro de toda la organización, pues encuentran que una política pues no está derivando no está generando lo que la empresa o los que toman decisiones, los líderes organizacionales, pues no construyeron la política de la manera que requería la organización. Entonces, estos lineamientos son deben ser supremamente claros, concisos y concretos para que esas gestiones estén supremamente claras y derivadas a la necesidad o a la misionalidad de la organización. ¿A qué me refiero yo? Y les voy a poner una analogía. Cuando un decreto, resolución, política, bueno, quitemos la palabra política, decreto, resolución, ley dentro de un país no está abarcando la necesidad del mismo, pues lo que pasa es que haya una confusión dentro de los ciudadanos, habitantes de la parte geográfica donde está aplicando. Entonces, eso es lo mismo que pasa en una organización. Si una política no está bien construida, no deriva o no emana lo que quieren pregonar, describir o decir los líderes organizacionales, pues tienen esa complejidad de que el cumplimiento no sea el esperado. Entonces, una de las verificaciones que hace esta metodología como el Kaizen es verificar si las políticas de despliegue o las políticas organizacionales dentro de la organización, valga la redundancia, pues están bien aplicadas. ¿Cómo podemos verificar una política? Pues verificando que se esté cumpliendo lo que se está diciendo ahí. Ejemplo, el tema de la política de calidad. Si la política de calidad dice que debemos tener los productos con una alta especificación de calidad y nuestros productos no alcanzan esa variable que estamos solicitando como un lineamiento estratégico, pues estamos incumpliendo o estamos encaminados a una política que no se asemeja a la visión de la organización, ¿vale? Entonces, es importante que se entienda ese ejemplo. Otro ejemplo como tal de un Kaizen es la verificación de la estructura de la documentación. Muchas de las no conformidades que suceden, y ya que nosotros estamos siendo capacitados para ser auditores, esta es la razón de ser de esta capacitación, pues mucha de la documentación que tenemos nosotros dentro de la organización no cumple con los lineamientos establecidos dentro de la organización, porque uno, por ejemplo, puede estar descentralizada, se mantiene, no tienen una metodología lógica dentro de la organización, de tener su documentación centralizada, que tenga unas atribuciones de forma y de fondo concretas, que esa información tampoco sea verificable del accionar del día a día. Ejemplo, por ejemplo, un procedimiento puede estar ejecutado en el 2023, elaborado con las firmas de todas las partes interesadas, pero cuando van a verificar dentro de una auditoría interna o cuando van a hacer un mejoramiento continuo por una identificación de gestión interna, verifican que el procedimiento dentro de sus actividades no cumple con el deber ser o no cumple con el día a día de lo que se está ejecutando como tal. La documentación pues no tiene un código de referencia identificador concreto. ¿A qué me refiero con un código identificador? Ustedes han visto que dentro de la documentación controlada, la gente que ha trabajado sobre esta información tiene un código que lo diferencia de los demás, que proceso 01, tipo documento formato, FO, y tiene un consecutivo que lo diferencia y lo delimita, yo lo llamo la cédula del documento, que lo diferencia de los demás, y ese documento lo que tiene es un versionamiento para poder hacerle una replicación de la mejora continua. Si tienen algo que mejorarle, pues pasa a un versionamiento 2, tiene también una fecha de vigencia que viene aplicado desde 2024, de agosto de 2024, o
tiene una vigencia de 2022 y a la fecha no se ha actualizado. Llevan 5 años o 4 años con ese documento y ese documento pues no les genera ningún valor porque pues ya ni lo mira la gente que lo ejecuta. Todas esas variables que menciono, pues son identificaciones puntuales que debemos hacer dentro de la organización para verificar si nosotros tenemos esos lineamientos. Si no hay un lineamiento formal que cumpla o que establezca unos parámetros establecidos de la documentación que se pregone para toda la misma, pues mucha de la documentación pues la van a construir de una manera aleatoria cada uno y lo que vamos a identificar nosotros como auditores es que se manejen, por poner un término, islas de gestiones que no hacen un sistema integrado de gestión. Entonces, ese podría ser otro ejemplo. Aplicar una matriz de comunicación. Aquí hay una debilidad bastante fuerte que hemos encontrado dentro de nuestras auditorías y de nuestra gestión empresarial, que muchas de las organizaciones no fijan un documento y es una solicitud cuando ustedes vayan a hacer auditorías de las tres normas que estamos hablando a colación, la 14.000, la 45.000 y la 9.001, de que deben fijar unos canales de comunicación dentro de la organización establecidos y formalizados. ¿A qué me refiero? Debemos saber cómo se comunica, a quién comunica, cómo se comunica y para qué se comunica, porque si eso no está bien establecido dentro de la organización, cualquier persona puede escribir cualquier información, no sabe por dónde solicitar las solicitudes que requieren, no sabe la gente por dónde pedir las cosas dentro de la organización, quién debe responderle como tal, y esas desviaciones o esas identificaciones sin tener una consolidación formal, pues van a encontrar muchas desviaciones y cuando les soliciten dentro de la organización, cuando ya estén encaminados a, a una certificación de carácter ya de la 9.000 o la 14.000 o la 45.001, pues va a haber una cantidad de información difuminada por toda la organización y que no genere valor, no genere valor, no constituya ninguna buena práctica dentro de la organización. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para comunicarse uno con el gerente debe haber unos protocolos de gestión, porque no todo el mundo puede escribirle a la gerencia si no existe el debido orden jerárquico que le comunique al gerente alguna identificación dentro de algún proceso o dentro de alguna gestión de la organización. Si esa información llega de una parte que no esté asociada dentro de una matriz de comunicación, por ponerle un nombre, o como no esté estipulada dentro de los protocolos que se establecen dentro de la organización, pues puede ser que nunca tenga respuesta. Entonces, como el gerente responde a medida de que a la medida de que se le debe responder por un orden lógico, eh, por una jerarquía de solicitudes asociadas a estas matrices de comunicación, pues si hay una comunicación por parte de una persona que se desconoce como tal, pues hay organizaciones con más de 10.000 funcionarios y puede ser que ese funcionario pues no lo conozca el gerente o la alta gerencia y pues desconozca cuál es la solicitud y adicionalmente pues ustedes saben que hay una jerarquía que se debe respetar dentro de las organizaciones y que eso debe estar asociado también a la comunicación como tal. Si eso no tiene un orden, pues la difuminación de esta información pues va a ser demasiado grande. Entonces ahí les dejo esa cuña para que sepan que eso dentro de las organizaciones se debe estipular. Muchas de las organizaciones que hemos identificado no manejan un responsable sobre esto y siempre aducen que eso debe ser parte de calidad. Y calidad tiene mucha injerencia en el tema, pero esta gestión debe estar asociada por un responsable, uno, y dos, pues se puede establecer en gestión estratégica, que es la alta gerencia, pero también debe haber un doliente que se encargue de hacer esa gestión como tal dentro de la organización. Y la alta gerencia no es el directamente responsable y calidad se enfoca en otras verificaciones. Entonces es importante manifestar esa falta de un líder en esta asociación. Cuando ustedes se encuentran en entidades un poco más robustas o están en entidades un poco más construidas, pues esta comunicación
los encargados de manejarlas, tanto las comunicaciones internas como las comunicaciones externas, son el área de comunicación, donde pues vamos a encontrar profesiones como comunicadores sociales, periodistas y diferentes ramas de estas corrientes. Entonces ellos son los directamente responsables. Por ejemplo, si estamos en entidades públicas, pues no todo el mundo puede salir, y ha pasado porque lo hemos visto, no puede salir a dar declaraciones a periódicos o a canales de televisión en representación de la entidad, porque pues, como les digo, debe estar formalizada esta gestión y no todo el mundo tiene la potestad de dar comunicación de lo que se encuentra dentro de la organización. Y si estamos hablando de entidades públicas, pueden llegar o ingerir en una falta legal. Entonces es importante esa gestión, y quería hacer ese preámbulo un poco más amplio en esto porque pues lo hemos notado en muchas organizaciones y creen, lo dejan a la deriva, y mucha de esa gestión pues depende de una formalización dentro de la organización. Otro ejemplo, el sistema de sugerencias. Cuando nosotros tenemos un canal como las PQRF dentro de Colombia, se llaman así: peticiones, quejas, solicitudes, reclamos o felicitaciones, pues es mucho más práctico, mucho más fácil, tanto como el cliente interno como el cliente externo, dar a conocer lo que requerimos: una petición, una queja, una felicitación, un reclamo, una solicitud. Pero cuando la entidad, y esto va muy enmarcado el anterior ejemplo, la entidad no tiene unos canales de comunicación o un sistema de sugerencias ya establecido dentro de la organización, pues queda mucho al libre albedrío de las personas que requieren esas solicitudes. Y de hecho, por ejemplo, hay muchas solicitudes que requieren unos lineamientos en temas de tiempo, que tienen unos tiempos de atención, que si nosotros no tenemos estipulado esa información o esos canales para que nos ingresen estas informaciones o estas peticiones o cualquier tipo de solicitud, pues vamos a tener problemas jurídicos dentro de estas comunicaciones, porque muchas organizaciones hemos visto que les radican la información, tienen un tiempo legal de respuesta, y pasan esos silencios administrativos, y lo que sucede es que tienen ya injerencias más graves en el tema judicial. Entonces, es un sistema que tiene que estar muy acorde con los tiempos legales o legislativos que tiene cada país en el que ustedes están, y pues esto debe estar bien estructurado dentro de la organización, pues para poder establecer los tiempos responsables, los canales por los que recibimos esta información, y debe estar comunicado y formalizado de una manera sólida, para que todas las personas que hacen parte, o todas las partes interesadas, para ponerlo en términos de ISO, pues deben estar involucradas y socializadas con estos términos y estos canales, para que tengan claridad en esa gestión. Entonces, ese podría ser, como les he hablado de este concepto del Kaizen, son cosas puntuales, pero están enmarcadas en estas gestiones, que son pequeños avances incrementales que, asociados a un sistema general o a un sistema integral de gestión, pues da valor y empieza a generar grado de madurez al sistema de gestión, al sistema integrado de gestión. Porque ahora les voy a hablar de sistema integrado de gestión, pero posterior a estos enfoques vamos a hablar y vamos a desglosar un poco más qué es un sistema, porque a mí me gusta explicarlo de una manera un poco más descriptiva y más desglosada. Quiero que comprendan qué es un sistema, después qué es un sistema de gestión, y después qué es un sistema integrado de gestión, que es el deber ser de nosotros como auditores, de verificar de que, dependiendo también del grado de madurez de los sistemas, debemos nosotros verificar que la integración de los tres sistemas o de todos los sistemas que tenga la organización estén integrados. Y por último ejemplo de un Kaizen es el orden de los puestos de trabajo, para poner ya la ISO 45000 también aquí a colación, por traer la colación. Cuando muchas de las obligaciones, y ustedes saben bien, como les decía anteriormente en las clases anteriores, hablábamos de la 14000 y de la 45000,
que son temas más obligatorios que la 9001, pero pues la 9001 tiene una connotación que no tiene ninguna de las demás, que es la que se forjó inicialmente como la mamá y de ella se derivaron las demás. Cuando hay desorden en la organización o en la revisión de los puestos de trabajo, pues vamos a encontrar unas no conformidades bastante robustas y bastantes, si no hay una directriz, si no hay una formalización de esta información, si no hay una especificación o un documento que diga cómo debemos tener nosotros los puestos de trabajo, porque muchas de las inspecciones que hacen nuestros queridos coordinadores HCE o los inspectores o los supervisores, pues están basadas en algunos casos, quiero hacer esa claridad, en muchas apreciaciones que tienen dentro de su espectro profesional, pero esta información debe estar primero asociada con anticipación a los funcionarios que se les debe hacer estas inspecciones o estas validaciones a los puestos de trabajo. Y adicionalmente debe cumplir con ciertas validaciones como de ergonomía, disposiciones en el tema de comodidad, de aseo y seguridad, todas esas connotaciones que se verifican dentro de las inspecciones de los puestos de trabajo, pues deben tener una asociación previa de cómo deben tener estos sitios, estos lugares, para que el funcionario o el colaborador que está asociado a estos puestos, pues cumpla con esas funciones. Si eso no está determinado o escrito o formalizado dentro de una socialización o un documento formal que ya se haya derivado o se haya asociado a todas estas personas, pues vamos a que cada persona tome su discreción en esta gestión. Y adicionalmente a ello, pues los supervisores, inspectores y coordinadores HCE, pues van a quedar con poco fundamento en sus verificaciones. Obviamente, adicionalmente a ello, hay un cumplimiento normativo que nos habla de muchas condiciones, por ejemplo, en teletrabajo, en puestos de trabajo en las organizaciones dependiendo de sus riesgos ocupacionales, y pues esas condiciones, toda esa información y todas esas fuentes de información pues deben estar atribuidas en las inspecciones o revisiones de los puestos de trabajo. Si eso no sucede así, pues debemos aplicar un Kaizen para verificar qué es lo que está pasando y encontrar las desviaciones que se están generando, porque en algunos casos puede ser que toda la construcción esté bien aplicada, pero el recurso que requiere la entidad generar para adecuar estos puestos de trabajo, que también pasa, pues no se ha generado. Entonces, muchas de esas marcaciones a veces se las recalan o se las recalcan a HCE, pero si HCE no hace su debido proceso, pues puede ser que la aplicatividad no sea responsabilidad de ellos, sino también de los líderes organizacionales. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos ejemplos y son puntuales. Traté de traer varias gestiones diferentes para que entiendan cómo se debe aplicar un Kaizen y qué hace un Kaizen como enfoque para verificar dentro de la organización qué debemos hacer. Entonces, estos son los ejemplos que tenemos sobre un Kaizen. Vamos a hablar de una vez del Kaikaku. ¿Qué es un Kaikaku? Se refiere a un cambio profundo, radical, evolución significativa y sistemática de un conjunto de procesos o infraestructuras con intención transformadora. Suele representar un salto cualitativo en el modo de trabajo. Requiere liderazgo calificado y que coordine y acompañe. Como les he dicho yo, un Kaikaku es una aplicación de una identificación después de unos diagnósticos, porque esto tampoco, y quiero hacer esa precisión que me faltó en el anterior, pero aquí nos genera un poco más de valor, porque todas esas identificaciones, cuando se vayan a aplicar estos enfoques, es importante aplicarlos con evidencia ya ejecutada, ¿no? Debemos identificar diagnósticos organizacionales, institucionales, dependiendo de la situación de la necesidad,
debemos nosotros identificar que esa gestión se debe a raíz de unas identificaciones, de unos diagnósticos previos. Si eso se hace por, voy a poner un término y pasa, pero pues no es bueno mencionarlo, por negligencia administrativa, pues no es bueno aplicarla porque puede ser que en vez de mejorar, pues vaya para atrás. Entonces, esto debe estar fundamentado en investigación, en diagnósticos, en acontecimientos que nos den esas marcaciones que no vemos, que no ha pasado o que no han generado evolución en el sistema. Yo les decía anteriormente que un Kaikaku debe ser una evidencia de que el sistema o su grado de madurez no ha evolucionado durante los años o los periodos evaluados, porque pues hay entidades que no evalúan anual, sino un poco más cortos, semestral, trimestral. Cada entidad tiene libre albedrío de escoger cuánto es la medición. Lo que yo recomiendo, lo que recomendamos desde nuestra experiencia, es que estas mediciones sean anuales, porque generan un poco más de flexibilidad y dan más datos asertivos en un tiempo un poco más, en ese tiempo más pertinente a la gestión. Entonces, cuando apliquen un Kaikaku es porque hay una evidencia de que el sistema no ha evolucionado a través de los años o las unidades de medida como lo tengan dentro de la organización, y que posterior a X tiempo de medición, pues lo que ha generado es un declive o una curva descendente a la necesidad o a la visión o a lo establecido para poder tener esa marcación. Entonces, posterior a esa identificación, pues los líderes organizacionales, conjuntamente con los asesores o con el grupo interdisciplinario de calidad, o de gestión de los sistemas integrados de gestión, porque estamos hablando de todos los sistemas, el grupo interdisciplinario de todas las partes de los sistemas integrados de gestión, los responsables de los sistemas, pues acuerdan eh, empezar a establecer unos cambios significativos y de reestructuración. Entonces, por ejemplo, una reestructuración organizativa. ¿A qué se refiere este término? Cuando vemos que el sistema o el grado de madurez de un sistema viene en declive, lo que empezamos a forjar o a empezar a revisar es la plataforma estratégica. ¿A qué me refiero con la plataforma estratégica para la gente que es muy o no ha trabajado con este término? La plataforma estratégica se compone por tres factores fundamentales: la misionalidad, la misión, la visión, los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos y de gestión que generan todos hacia dónde se dirige la organización, hacia dónde va encaminada la organización, el mapa de procesos que está construido de una manera con unas metodologías que pueden ser el mapeo, el diagrama de Ishikawa o diferentes metodologías que se tienen para esta estructuración, y que verificando el mapa de procesos no condensa toda la gestión de la organización o la estructura, no establece ciertos parámetros que nos den veracidad a la medición que tenemos planteada, o diferentes identificaciones. Y adicionalmente a esos dos grandes pilares que menciono, también puede ser el organigrama de la organización. El organigrama me refiero a toda la estructura jerárquica por cargos o por áreas que tiene la organización. Hay horizontales y verticales para las personas que están aquí de gestión humana. Esos tres pilares, si no están bien estructurados o entrelazados eh, o integrados, pues va a ser muy difícil o van a encontrar valores que pueden determinar este diagnóstico para aplicar un enfoque Kaikaku. ¿Vale? Entonces es importante que entiendan cuál es la reestructuración organizativa que menciono. El rediseño de un proceso de aprovisionamiento. Cuando tenemos si somos entidades que proveemos productos y encontramos una gran debilidad
en nuestros aprovisionamientos, nuestros proveedores, en nuestros insumos que nos cumplen con los estándares de calidad que nosotros forjamos y que nosotros establecimos dentro de la organización, pues estamos generando un atraso o un producto no acorde a la misionalidad de la organización. Entonces, tenemos que empezar a revisar o empezar a rediseñar el proceso de aprovisionamiento que tenemos dentro de la organización, que empezamos a verificar el tema de compras, que empezamos a revisar todo el tema de la evaluación de proveedores, que empezamos a ver toda la cadena de valor de la organización en el sentido de la producción desde su inicio hasta su fin. Eso es una reestructuración masiva que nos aplica para para toda la gestión dentro de la organización. Otro ejemplo puede ser o es la introducción de medidas de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos también del tema ambiental. Muchas de las organizaciones tenemos varias afectaciones o tienen varias afectaciones dentro de nuestro medio ambiente o a los recursos hídricos, naturales que proporcionan o que se requieren para proporcionar nuestro servicio o producto. Cuando la identificación de los riesgos y el impacto como tal frente a nuestro entorno ambiental es incremental, pues debemos reestructurar toda esta gestión o reestructurar la gestión organizacional para verificar dónde está fallando el tema de las medidas que aplicamos para sostener la sostenibilidad. Si esta gestión vienen marcándose en diferentes mediciones como nuestros indicadores, que en vez de mejorar, hemos incrementado nuestra afectación a nuestros recursos naturales, pues ahí tenemos una complejidad bastante gruesa, porque lo que va a pasar es que si la empresa sigue con esa mala práctica, pues en el momento de que venga alguna veeduría gubernamental, pues puede llegar al caso de que haya un cierre de la misma, de la organización. Entonces, ahí tenemos que empezar a revisar estructuralmente cuál es nuestra mala práctica enfocada al servicio, porque todos nuestros residuos que generamos dentro de la organización deben tener una disposición final acorde a las buenas prácticas gubernamentales y de todos los recursos y todos los desperdicios que generamos en la organización. Si eso no está así, es porque estamos generando o tenemos dentro de la organización que rediseñar nuestros procesos para que eso se cumpla. Y la migración a un sistema es, por ejemplo, cuando ya generamos una documentación o generamos varios registros que tenemos dentro de la organización y como hablaba anteriormente, están descentralizados, aparecen como islas aisladas y en el momento de la auditoría, pues muchas personas que aleatoriamente se escogen para ello, porque cuando hacemos auditorías, me gusta traer esto a colación, porque pues ustedes están para ser auditores, cuando se estipula quiénes son los auditados, se escogen aleatoriamente. Obviamente hay personas que responden a procesos y esas personas son las que se requieren inicialmente, pues porque son los responsables. Pero nosotros como auditores podemos requerir a los grupos de trabajo, a cualquier persona de las que estén partes del mismo y preguntarles sobre cómo manejan la documentación, si conoce alguna actividad de los procedimientos o procesos que hacen dentro de la organización o dentro de su proceso como tal. Y si ellos no dan respuesta a veracidad a lo que se identifica, pues hay una no conformidad en la información disponible que maneja el 7.5 de la 9001, por ejemplo. Entonces, cuando hay una migración a un sistema, lo que hace es que se conglomere eh, actividades y lineamientos formales a todo el interior de la organización y que todos los líderes organizacionales de cada proceso pues tengan esa particularidad y tengan el compromiso de hacer esa gestión y encaminar toda esa información, llámese de documentos, llámese de registros soportables y verificables de alguna actividad, deben tener ciertos parámetros establecidos para todos y que todos los líderes organizacionales y sus grupos de trabajo en ese sentido, o estén encaminados a ese.
El último ejemplo también podría estar enmarcado en Kakushin, porque una migración a un sistema es trascender de una práctica manual y física a una digital. Y como les anticipaba yo en las primeras clases, una de las variaciones o de las actualizaciones que trae la 9001-2026 es esa integralidad. Ya nos está hablando de digitalización de documentos en los cuales ya empieza a hablar de tecnificación. Pero bueno, no me voy a anticipar y vamos a continuar con el término. Kakushin, ¿a qué se refiere? Es innovación, cambio inédito que conlleva a, a premisas y antecedentes, acuerdos de mantenidos sin cuestionar. Corresponden a la introducción de nuevos paradigmas que rompen el statu quo de un mercado, cultura o negocio. Ustedes recuerdan o deben conocer, les voy a contar una anécdota en esta parte, que hay muchas entidades que son familiares y que traen generación tras generación y muchas de esas generaciones como consideran, y está bien pensarlo así, que, que el caso de éxito fue por cómo la práctica se generó en su primera generación y de esa generación todas esas actividades no se pueden modificar porque modificarían su caso de éxito. Muchas de esas actividades pues pueden ser mejoradas en el trayecto de la vida y en el trayecto de la evolución de la evolución comercial, pero muchas de esas empresas familiares traen esa cultura, ese paradigma cultural que no los deja evolucionar en el tiempo y se quedan en esas gestiones porque es que mi abuelita decía que teníamos que hacerlo así y así siguen haciéndolo y muchas de los competidores que están en el mercado pues que tenían un camino anterior un poco más atrás que venían empujando con menos ínfulas como venía esa empresa, pues los alcanzan y les quitan el mercado y hasta los pueden absorber. Así ha pasado muchas entidades que también traen esa cultura arraigada dentro de su gestión, pero también no dan la brecha para poder experimentar cosas que pueden mejorar esos rendimientos. Entonces, por eso mencionamos aquí el statu quo, que es romper esos paradigmas. El statu quo es como la gestión interna, la cultura organizacional que tienen desde sus orígenes y ahora del tiempo para acá, 30 años gestionando facturas a mano, gestionando procesos de contratación o procesos de vinculación de proveedores verbales y así muchas prácticas que se manejaban así, cortar, por ejemplo, materia prima con el cuchillo que la abuelita usaba, o sea, diferentes métodos que generaban, que en su momento pudieron ser relevantes, pero pues a la actualidad pueden ser que ya se han vuelto obsoletos. Continuemos, ¿qué dice Kakushin? Se relaciona con aquellos momentos de destrucción y creación y por ello deben ser cuidadosos y colectivamente acordados y guiados. Aquí es importante porque las metodologías que debemos generar o la metodología que trae Kakushin, este enfoque, es que esto es sistematizar algunos procesos o los procesos a los que tienen acceso o los que podrían acceder para mejorar rendimientos. Pero esto debe estar, como hablábamos de Kaikaku, evaluado, diagnosticado e investigado que esa producción o esa gestión en un ambiente de pruebas pues va a mejorar los rendimientos, que esos valores o esas atribuciones que pueden generar estas gestiones pues generen valor a lo como se viene operando a hoy. Entonces, ¿qué ejemplos traemos de Kakushin? La introducción de dispositivos móviles inteligentes. Por ejemplo, dentro de muchas de las gestiones en algunas empresas que trabajan en distancias o en empresas, por ejemplo, como hidrocarburos, que trabajan en, en posiciones geográficas bastante retiradas de la base, pues generaron, por ejemplo, implementar drones para verificar o establecer un panorama con unos mapas de georreferenciación que generan estos instrumentos tecnológicos que les ayudan a simplificar estas gestiones. Anteriormente,
pues enviaban a una persona que hicieran estos levantamientos y hoy en día ya hay muchas entidades que utilizan los drones o herramientas como los drones que son muy útiles y que pueden recorrer espacios mucho más generales en tiempos mucho más reducidos. Entonces, pues esto les atribuyó una mejora continua en un proceso que llevaban anteriormente de otra manera. Entregas de última milla en logística también, por ejemplo, muchos de las entidades ya han generado entregas con otros medios de transporte diferentes a los que estaban anteriormente, que les ha ayudado muchísimo en el tema de rendimientos y que pues ha mejorado también el cumplimiento de las entregas. Adicionalmente también les ayuda en el tema de las devoluciones, porque una de los paradigmas en empresas de logística que es un cuello de botella bastante duro de romper, son las devoluciones. Cuando hay una devolución, a los que han comprado por medio de plataformas o las devoluciones son un tema supremamente demorado, pero estas entregas con medios de transporte diferentes y buscando, por ejemplo, ubicar estaciones en diferentes lugares estratégicos como hace Alibaba o como hace otras entidades que son de este sector, pues empezaron a ubicar lugares estratégicos dentro de la geografía de sus países donde comercializan sus productos, donde derivan esa información, esos productos y ellos se encargan de derivar o de entregar esos insumos o esos productos a todo todo el país donde estén ubicados. La migración a la nube, como hablábamos anteriormente, pues es una herramienta que ha servido muchísimo porque la nube es una, bueno, un espacio electrónico que ha generado facilidad para que todos los funcionarios de la organización tengan conocimiento del mismo. De hecho, se puede trabajar en línea muchos documentos que ha optimizado procesos. Obviamente hay unas limitantes porque no es lo mismo tener un documento dentro de su computador que tenerlo en la nube, pero también ha generado atribuciones para poder consultar bases de datos y empezar a tenerlas en tiempo real para todas las personas que requieran verificar esos datos. El cambio de tecnología o de infraestructura, pues como lo hablábamos anteriormente, eh, pues cada vez que mejoramos alguna gestión tecnológica o algún elemento tecnológico para suplir uno mejorar la versión anterior, pues lo que ha generado es rendimientos óptimos. Por ejemplo, les cuento un caso en nuestra empresa de telecomunicaciones, donde yo hago parte, porque no soy el dueño, donde yo hago parte, hemos mejorado en el tema de los radios, ya tenemos unos radios digitales que nos generan unas coberturas en unos espacios confinados y en unas alturas bastante alejadas de una buena recepción y que al mejorar la, la versión o la actualización de estos radios, pues hemos encontrado un mejor rendimiento en la disponibilidad de nuestros servicios. Antes manejábamos entre 1 o 2 horas la atención de un servicio. Con esta inclusión de esta metodología lo hemos reducido a 30 y 20 minutos para poder atender las necesidades que requiere el cliente. Entonces, ese cambio nos ha formado un mejor servicio al cliente y nos ha aportado valor para establecer mejores procesos dentro de la organización. Entonces, queridos alumnos, traía a colación, quería esbozar ya un poco más la brecha, un poco más a lo que nos trae a colación, que es la ISO 9001, 14001 y 45001. Y estos enfoques son los que se enmarcan o que vienen dando trascendencia en la aplicatividad de estas buenas prácticas, porque estas metodologías son las que se han implementado para generar valor dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a dejarlo hoy hasta acá, porque el tiempo pues apremia. Quería mostrarles un video
No sé si estén de acuerdo de verlo, no se demora más de 5 minutos y le damos un poco de tiempo a nuestros alumnos en la de inocuidad alimentaria. Si me permiten, lo presento inmediatamente. Como ya anticipamos en el primer vídeo de la serie de mejora continua, ya vimos que la calidad y la mejora continua son sinónimos de evolución, pero la mejora continua no es la única manera de evolucionar. En este vídeo explicaremos las diferencias y la complementariedad entre la mejora continua y las reingenierías. Survival is optional, no one has to change. La supervivencia es opcional. Como ya vimos, Deming defendía que es mucho más importante el cómo cambiamos que el hecho de cambiar en sí. El aprendizaje organizacional es la única herramienta de supervivencia. Entre los diferentes tipos de mejora continua frente a la evolución natural de las organizaciones tradicionales tenemos las 3 Ks. Primero, el Kaizen. La mejora continua son, como vimos, pequeñas mejoras incrementales, todo el mundo, todos los días, en todos lados. La innovación y el aprendizaje de cada día, como decía Masaaki Imai. Este concepto surgió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas estadounidenses ayudaron a la reconstrucción de la industria japonesa. Dada la escasez de tiempo y de recursos materiales, las mejoras inmediatas y drásticas no eran viables. Sin embargo, adoptaron un enfoque que enfatizaba el cambio continuo e incremental, transformando así la mejora continua en la clave del cambio. Kaizen se enfoca en la mejora continua a través de cambios positivos y graduales, involucrando a todos los empleados. Esto ayuda a que todos vayan en una sola dirección, y el fin último es la mejora continua y la estandarización. Siguiendo el dibujo de la diapositiva, Kaizen se identificaría con ir martilleando poco a poco. Pero dentro de las diferentes maneras de evolucionar, más allá de la mejora continua, encontramos también el Kaikaku. Es un cambio radical o revolucionario. Es una gran mejora, una actividad grande y amplia, normalmente iniciada y liderada por ejecutivos o la alta dirección. Hablamos de planes de mejoras, reingenierías o workshops, dependiendo de la escala. Hay que revisar lo que hacemos y diseñar un plan de mejora que nos lleve a un nivel superior de rendimiento. Se trata de la innovación y el aprendizaje a mayor escala. Si el Kaizen era ir martillando poco a poco, el Kaikaku se identificaría más con pegar un martillazo, siendo este el plan de mejora. Y por último, el Kakushin, que significa innovación disruptiva. En este concepto, los cambios resultan de un completo distanciamiento de la situación existente, alterando totalmente su infraestructura, sus parámetros y premisas básicas. Una tecnología, una metodología o una combinación de ellas hace dar un salto enorme a nivel de estándar. El uso de un nuevo tratamiento revolucionario, la inteligencia artificial en una tarea, etc. Resumiendo, Kaizen es mejora continua, muchos pequeños cambios, jugar a lo mismo, pero cada día un poco mejor. Kaikaku es algo revolucionario, un cambio radical, jugar a lo mismo, pero cambiando las reglas. Y el Kakushin es la innovación, la renovación y la disrupción, jugar a otro juego completamente diferente. Centrándonos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Agradecerles a todos su disposición en tiempo. No sé si Edgar tenga algo que decirles. Por mi parte, por el día de hoy, agradecerles a los que nos vemos en pocos segundos. Pues ya nos vemos. Claro que sí. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, no, todavía no, nos falta una clase. Compañeros, compañeras, por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la corporación. Cuéntenme cómo se han sentido ya hoy nuestra tercera clase, cómo han estado en esta capacitación de auditor integral en
en la trinorma HSQ, la 9001, la 14001 y la 45001. Excelente, excelente. Bueno, compañeros, recuerden que ustedes tenían una promoción hasta el día de hoy de solo $20 para recibir 4 certificados por nuestra corporación. Voy a extenderlo, que ya varios me han escrito por cosas de, perdón, por cosas de fechas hasta el día miércoles. Me confirman, porfa, si está claro. Recuerden, hasta el día miércoles para que accedan a material de apoyo y certificados. Me regalan un ok si está claro. Recuerden, hasta el día miércoles pueden realizar el aporte para acceder al material de apoyo y certificados. Sí, por eso, Jorge. Sé que varios me habían hecho la misma acotación, entonces sí, vamos a dejarlo hasta el día miércoles. Vale, perfecto. Bueno, entonces, compañeros, quienes nos van a continuar acompañando en la otra capacitación de inocuidad, vamos a cambiar de sala y nos vemos en la otra sala. Sí, se mantiene el precio, pero solo hasta el día miércoles, Néstor. Entonces nos cambiamos de sala para que ingresemos a la formación, a la capacitación en inocuidad alimentaria.